Hola, es tiempo de continuar con Frankenstein y dice así. Esta relación conflictiva con su padre conduce a Mary Shelley a ver a su progenitor con una mezcla de temor reverencial y amor no correspondido. Muchos afirman que Frankenstein es una respuesta a ese maltrato, una visión del creador padre como una figura inalcanzable de cuyos labios solo salen reproches para su criatura, con la que Mary se identifica. Pero en nuestra autora y su novela es buena prueba de ello. La victimización se resuelve con rebeldía. Su propia vida es un enfrentamiento con la sociedad puritana de su tiempo. Vive el amor libre y comparte, junto con los artistas de su generación, el gusto por el viaje, la conversación y las fiestas. Como el propio Lord Byron lo expone en uno de sus cantos. Cada uno se levantaba a su antojo y empleaba en vestirse el tiempo apetecido y tomaba el desayuno como cuando y donde quisiera su capricho, para después pasar el día jugando a las cartas, bailando, flirteando o discutiendo de arte y de política. En este ambiente bohemio, Mary aparece como una muchacha atractiva y vivaz, inteligente y bien educada, que no solo cautiva al poeta Shelley y se casa con él, sino que a la muerte de éste prenda a un gran número de escritores de su época, entre ellos a Washington Irving. Pero Mary se mantiene como una mujer libre que deja a un lado innumerables propuestas de matrimonio. Prefiere seguir en su papel de viuda de un gran poeta por el resto de su vida y hacer lo que más le place, vivir su propia libertad sin ataduras. Después de Frankenstein, que es una novela de éxito inmediato y la obra que le reporta reconocimiento y fama internacional, Mary Shelley publica otras historias. En 1826 da a conocer una nueva novela, The Last Man, que regresa al tema de la ciencia ficción. En 1831 publica Transformation, un relato de fantasía, y ese mismo año saca una versión corregida y aumentada de Frankenstein. Finalmente, en 1834, publica otro relato de ciencia ficción, The Mortal Immortal, que vuelve al tema de la bioquímica moderna en pos del elixir de la vida eterna. Pero es Frankenstein la cima creativa de Mary Shelley. Es, como lo dice el escritor Brian W. Aldiss, la primera y genuina novela de ficción, de ciencia ficción. Y John Clute y Peter Nichols aseguran en su monumental The Encyclopedia of Science Fiction, 1993, que esta novela nos presenta el monstruo arquetipo, emblema de miedo y símbolo de culpa, es decir, un ser del que somos responsables y por el cual la civilización actual debe rendir cuentas. En cierta forma, el monstruo de Frankenstein representa el prólogo visionario de todo lo que iba a crearse a instancias de una ciencia que solo buscaba el reconocimiento por el reconocimiento mismo, sin limitaciones de ninguna especie. Una ciencia que ha producido los experimentos médicos de los nazis, la creación de la bomba atómica y la contaminación ambiental por el uso indiscriminado de sustancias tóxicas. El doctor Frankenstein, el protagonista de esta novela, el científico que se asemeja al padre de Mary Shelley en su racionalismo demencial, es solo un precursor de todos los horrores y esperanzas de nuestra era industrial, así como de los complejos científico-tecnológicos que hoy dominan nuestro horizonte intelectual y dan forma y color a nuestros estilos de vida. Un hombre, en todo caso, ambicioso y tenaz, el auténtico monstruo, enajenado de sí mismo, incapaz de ver más allá de su propia obsesión por romper las barreras de la naturaleza, por alcanzar la maestría de la divinidad. De ahí que el mensaje más subversivo de esta novela sea el equiparar a cualquier creador, divino o humano, con un carácter personal, tremendamente egoísta, posesivo, demencial. La paranoia en plena fase expresiva. De ahí que hoy consideramos a Mary Shelley no solo como una novelista romántica, sino como la creadora del primer mito moderno. La ciencia y sus aplicaciones tecnológicas pueden conducirnos a todas partes y convertir en realidad incluso nuestros sueños más desaforados.
Para unos, eso se llama volar, pasear por el cosmos, explorar las profundidades submarinas, curar enfermedades, prolongar la vida. Para otros, eso se llama Dachau, Hiroshima o Chernobyl. El mito de la creación ha dejado pues de estar en manos de Dios. Ahora está en manos de los hombres. Antes, la divinidad se presentaba en forma de calamidades, plagas y castigos contra la humanidad. Ahora estamos solos, con un monstruo gimiendo en nuestras manos. Ahora somos creadores en un mundo pleno de peligros, promesas e incertidumbres. Ese es el mundo de Frankenstein. Esa es la herencia de una autora original e inteligente como Mary Shelley, la progenitora de la ciencia ficción tal y como hoy la concebimos, como un ejercicio de crítica de la realidad, como una visión panorámica de nuestros deseos más íntimos y de nuestros miedos más públicos. Una escritora imprescindible para entender el mundo en que vivimos, el caos que hoy nos lleva entre sus aguas turbulentas y voraces. Y de esta forma llegamos al prólogo. Vamos a revisar quién lo escribe, para tener una referencia. Lo escribe Marlowe en septiembre de 1817 y dice lo siguiente. El hecho que hace posible esta historia imaginaria ha sido considerado por el Dr. Darwin. Nota: Mary Shelley se refiere al Dr. Erasmus Darwin, abuelo del famoso Charles Darwin, y por otros científicos alemanes como perteneciente hasta cierto punto al campo de lo posible. Eso no significa que me adhiero por completo a esa hipótesis. Sin embargo, al basar mi narración sobre este punto de partida, no pienso haber creado tan solo un encadenamiento de hechos terroríficos y concernientes por entero al orden sobrenatural. El acontecimiento que da interés a esta narración no tiene las desventajas inherentes a las que tratan de espíritus o magia. Me atrajo por lo nuevo de las situaciones que podían llegar a provocar, puesto que, si bien es físicamente imposible, otorga a la imaginación la posibilidad de adentrarse en las pasiones humanas con más comprensión y autoridad de las que ofrece el simple relato de hechos estrictamente reales. Me esforcé, pues, en conservar su adecuación a los principios elementales de la naturaleza humana. Sin embargo, no dudé cuando se trató de crear innovaciones en las posibles síntesis que admitieron tales principios. Esta norma se halla ya en la Ilíada, el poema épico de la antigua Grecia, en La Tempestad y El sueño de una noche de verano, de Shakespeare, y con más claridad todavía en El paraíso perdido, de Milton. No es, por lo tanto, excesiva presunción, ni siquiera para un humilde novelista que solo desea distraer al lector o conseguir una satisfacción personal, emplear en sus escritos una licencia, o mejor, una regla que ha hecho surgir las páginas más bellas de la poesía y sublimes combinaciones de efectos humanos. El fundamento de mi relato me fue sugerido por una simple conversación. Comencé a escribir tanto para distraerme como porque me brindaba un medio de ejercitar las posibilidades que albergan mi espíritu. Pero, a medida que la obra iba tomando forma, otros motivos fueron añadiéndose a los iniciales. No me es de ninguna manera indiferente la relación del lector frente a las creencias morales que expresan mis personajes. No obstante, mi primera preocupación en este campo ha sido evitar los perniciosos efectos de las novelas actuales y presentar la bondad del amor familiar, así como las excelencias de la virtud universal. Las opiniones de los protagonistas vienen influidas, es lógico, por su carácter particular y por la situación en que se hallan. No han de ser consideradas, por lo tanto, como las mías propias. Del mismo modo, no debe extraerse de estas páginas ninguna conclusión que pueda llegar a perjudicar doctrina filosófica alguna. He puesto gran interés en la redacción de esta novela, ya que comencé a escribirla en el escenario grandioso donde tiene lugar la parte más importante de la acción, y por añadidura, en unión de compañeros a los que les sería muy difícil olvidar. En efecto, pasé el verano de 1816 en los aledaños de Ginebra. La estación fue fría y lluviosa aquel año,
y nosotros nos reuníamos noche tras noche en torno al hogar donde ardía un gran fuego de leños, divirtiéndonos en relatos unos a otros, historias alemanas de espíritus y fantasmas que habíamos aprendido en nuestras correrías. Estos cuentos nos surgieron la idea de escribir algunos por nuestra cuenta con el mero fin de distraernos. Dos amigos, uno de los cuales ha escrito ciertamente una historia mucho más digna de agradar al público que todo lo que pueda imaginar mi cerebro, y yo misma decidimos, por lo tanto, escribir cada uno una historia basada en manifestaciones de lo sobrenatural. Pero el tiempo mejoró súbitamente y mis amigos me abandonaron para emprender una gira por los Alpes. Los magníficos panoramas que se ofrecían a sus ojos pronto les hicieron olvidar el menor atisbo de sus evocaciones espectrales. Esta narración es, por ende, la única que ha logrado verse terminada. Ok, vamos a checar. Tengo una duda por aquí. Entonces, vamos a ver, denme un momento. Es que firma Marlowe de 1817, pero por lo que estoy leyendo aquí, bueno, es un poco confuso porque parece estar escrito en primera persona por Mary Shelley, pero pues vamos a continuar, ¿ok? Y ahora sí, creo que tenemos la entrada a la novela y vamos a comenzar, ¿ok? Dice, primera carta a la señora Saville, Inglaterra, San Petersburgo, 11 de diciembre de 17, ¿ok? Y dice así, te alegrará saber que ningún contratiempo ha ensombrecido el inicio de la aventura acerca de la que tú abrigabas tan negros presagios. Llegué ayer y mi primer deseo es tranquilizar a mi querida hermana y expresarle que mi confianza en el éxito del proyecto es cada vez mayor. Estoy ya muy al norte de Londres y, paseando por las calles de San Petersburgo, siento cómo sopla sobre mi rostro un aire gélido que vivifica mis nervios y me llena de satisfacción. ¿No es cierto que comprendes lo que experimento? Esta brisa, procedente de las regiones hacia las que me dirijo, me trae el aliento de su clima glacial. Arrullada por este viento agorero, las esperanzas son ya más palpables y fervientes. Quiero, inútilmente, convencerme de que el polo es un paraje frío y desolado, pero, una y otra vez, aparece en mi imaginación como un lugar lleno de hermosura y delicias. Allí, Margaret, jamás se pone el sol y su enorme disco no hace más que acariciar el horizonte, luciendo en eterno esplendor. Allí, pues, con tu permiso, hermana mía, quiero dar algún crédito a las palabras de quienes me han precedido. El hielo y la nieve desaparecen. Incluso es posible que, navegando sobre el calmado océano, seamos conducidos hacia una costa que sobrepase en hermosura y encanto a todos los países descubiertos hasta hoy en las partes habitadas del globo. Es posible que sus recursos y sus paisajes sean incomparables. Los secretos de las estrellas deben sin duda hallarse explicados en estas inexploradas tierras. ¿Qué podría extrañarnos de una región en la que el sol brilla sin cesar? ¿Acaso descubra la sorprendente fuerza que mueve la aguja de la brújula? Quizá pueda probar un millar de observaciones celestes que solo esperaban esta aventura para aclarar por fin los aparentes caprichos de los astros. Satisfaré mi ardiente curiosidad hollando una parte del mundo que jamás ha sido explorada, y probablemente caminaré sobre una tierra en la que nunca se ha posado un pie humano. Es eso lo que me atrae y bastaría por sí solo para impulsarme a vencer el miedo al peligro y a la muerte. Acuciándome a emprender este difícil viaje con la alegría del niño que se embarca en un bote junto con sus camaradas para explorar
las riberas cercanas. Y aun en el caso de que todas esas conjeturas fueran erróneas, no puedes negar el beneficio inestimable que procuraré a la humanidad, descubriendo en las cercanías del polo una ruta por mar hacia esos países a los que tantos meses tardamos en llegar, o develando el secreto de la fuerza magnética que solo puede ser descubierto, si es que existe algún modo de hacerlo, gracias a una aventura como la mía. Estos pensamientos han disipado la agitación que sentía al comenzar mi carta, y mi corazón está lleno de entusiasmo que me transporta, ya que nada ayuda tanto como apaciguar el espíritu, como un objetivo claro, una meta sobre la cual fijar los ojos del alma. Este viaje cumple un sueño que he acariciado desde mi más tierna infancia. He leído con apasionada fruición el relato de diversos viajes cuyo objetivo era llegar al norte del Océano Pacífico, atravesando los mares que circundan el polo. Debes recordar que la biblioteca del tío Tomás estaba formada tan solo por volúmenes que narraban viajes y exploraciones. Mi educación dejó bastante que desear, pero pese a todo me apasionaba la lectura. Día y noche estudié esos volúmenes y conforme los iba conociendo, aumentaba la tristeza que sentí en mi infancia cuando me dijeron que papá, cercana ya a su muerte, había prohibido a mi tío el autorizarme seguir mi carrera de marino. Esta amargura desapareció cuando por vez primera trabé conocimiento con la obra de los poetas cuyos versos llenaron mi alma y la elevaron casi hasta las regiones celestes. Me convertí en poeta y durante un año volví en el Edén que yo mismo había creado. Imaginaba que también a mí me sería dado conseguir un lugar en el templo donde se veneran los nombres de Homero y Shakespeare. Tú conoces mi fracaso y sabes lo doloroso que fue para mí aquel desengaño. Pero precisamente en aquel tiempo heredé la fortuna de mi primo y mis pensamientos volvieron a tomar el rumbo que habían seguido anteriormente. 6 años han transcurrido desde que resolví realizar este viaje. Comencé por fortalecerme físicamente. Acompañé a los balleneros en varias de sus expediciones al Mar del Norte. Por mi propia voluntad he soportado el hambre y el frío, la sed y la falta de sueño. A menudo trabajaba durante la jornada con más dureza que cualquier marinero, mientras dedicaba mis noches al estudio de las matemáticas, de la medicina y de aquellas partes de la física que más necesarias podían ser a un aventurero del mar. 2 veces me enrolé como segundo de a bordo en un ballenero groenlandés y salí airosamente de la prueba. Me sentí, es cierto, orgulloso cuando el capitán me suplicó insistentemente que permaneciera en su barco, ya que consideraba insustituibles mis servicios. ¿No crees, Margaret, que merezco ya emprender la gran aventura? Mi vida pudo estar rodeada de comodidades, lujos, pero he preferido la gloria a todos los placeres que la fortuna me brindaba. ¿Con qué placer escucharía una voz amistosa que respondiese con una afirmación a mi pregunta? Mi valor y mi decisión son inamovibles, pero mis esperanzas experimentan ciertos altibajos y con frecuencia me siento desalentado. Estoy dispuesto a lanzarme al largo y penoso viaje cuyas vicisitudes reclamarán todo mi coraje. No solo tendré que reavivar el ánimo de los demás, sino también conservar mi moral cuando los otros la hayan perdido. Es esta la época más favorable para viajar por Rusia. Los trineos vuelan prácticamente sobre la nieve y su movimiento es para mí mucho más cómodo que el de las diligencias inglesas. No sientes demasiado el frío siempre que te envuelves en pieles, abrigo que ya he adoptado, pues existe una notoria diferencia entre pasear por el puente de un navío y permanecer sentado inmóvil durante horas, de manera que ningún esfuerzo impida que la sangre se icle en las venas. No deseo en absoluto perder la vida de la ruta postal que une San Petersburgo y Arcángel. Lo dejamos hasta acá. Hasta la próxima.